En las peligrosas zonas de combate, en la línea del frente de la guerra entre Rusia y Ucrania, la información es clave. Entre más sepas de la ubicación y movimientos del enemigo, más poder tienes. La parte difícil es realmente obtener esa información. Pero, ¿y si tuvieras una forma de hacer que tu oponente literalmente revele sus posiciones exactas sin siquiera darse cuenta de lo que está haciendo? Algunos genios hackers ucranianos lograron hacerlo, y así es como lo hicieron. Todo se reduce a una pieza específica de tecnología. Starlink, el servicio de Internet satelital operado por SpaceX, la empresa de Elon Musk. Starlink ha jugado un papel enorme durante todo el conflicto, ya que se ha utilizado desde febrero de 2022 para reemplazar las redes de Internet y comunicación en Ucrania que han sido dañadas o destruidas por los rusos. En los años siguientes, los civiles ucranianos, el gobierno y las fuerzas militares han hecho uso de este servicio. Los civiles en zonas devastadas por la guerra han usado el servicio para comunicarse con el exterior o con sus seres queridos. Por ejemplo, escuelas, hospitales e incluso los trenes de los ferrocarriles ucranianos también han aprovechado el poder de los satélites Starlink para proporcionar servicios vitales a la población. Aunque Musk y la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, pusieron objeciones, las fuerzas de defensa ucranianas han encontrado formas de usar Starlink para defender su territorio y realizar contraataques contra los invasores. Es considerada la columna vertebral de la comunicación en los campos de batalla de Ucrania, pues muchas unidades usan al menos un terminal Starlink para mantenerse conectadas y recopilar datos vitales. Los equipos de drones también encontraron formas de usar Starlink para ayudar a pilotar sus vehículos aéreos no tripulados, UAVs, en ataques contra las fuerzas rusas, e incluso algunos drones están equipados con sus propios terminales Starlink. Mientras tanto, a Rusia se le ha prohibido oficialmente usar Starlink dentro de sus propias fronteras, ya que SpaceX restringe el acceso mediante una técnica llamada geocercado, que básicamente consiste en limitar la disponibilidad del servicio a áreas específicas. Sin embargo, mantener esas restricciones en zonas disputadas y ocupadas de Ucrania ha sido mucho más difícil. Se informa que fuerzas rusas han usado terminales de contrabando en algunas regiones del frente. Durante las primeras etapas de la guerra, esto significó que Ucrania tenía una enorme ventaja en términos de conectividad y comunicaciones. Pero con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. A principios de 2024, por ejemplo, la inteligencia de defensa de Ucrania reveló que las fuerzas rusas estaban usando comunicaciones satelitales de Starlink. De hecho, las tropas ucranianas informaron que los rusos habían estado usando Starlink durante bastante tiempo, con miles de terminales en su posesión. Nadie estaba seguro de cómo había sucedido esto exactamente. SpaceX confirmó que no había vendido ninguna terminal a Rusia, ni directa ni indirectamente. Agregó que no hacía ningún negocio con el gobierno ruso ni con su ejército, y Starlink confirmó que su servicio no funcionaba en Rusia. La empresa advirtió que sancionará o desactivará a terceros que suministren productos de Starlink a fuerzas rusas. Los agentes de inteligencia de Ucrania investigaron más a fondo. Publicaron una interceptación de rusos discutiendo comprar terminales Starlink por medio de una nación árabe. Mientras tanto, surgieron más pruebas del uso de Starlink entre el ejército ruso. Aunque los terminales no funcionaban dentro de Rusia, sí estaban operativos en las zonas del frente, y eso representaba un gran dilema para Ucrania y para la propia SpaceX. Si la empresa permitía que Starlink funcionara en esos lugares, ambos bandos se beneficiarían, y los rusos usarían terminales obtenidas ilegalmente para atacar posiciones ucranianas. Al mismo tiempo, si SpaceX decidía ampliar sus medidas de restricción geográfica para impedir el uso de Starlink por parte de las fuerzas rusas en las zonas del frente, eso también podría interferir con el acceso y las comunicaciones de Ucrania. Por eso, los equipos ucranianos propusieron colaborar con los ingenieros de Starlink para desactivar el servicio a usuarios rusos sin afectar a Ucrania. En mayo de 2024, parecía que la historia había llegado a una conclusión positiva. El Pentágono y SpaceX informaron que el uso ruso de satélites Starlink fue bloqueado oficialmente. Sin embargo, John Plum, secretario adjunto de Defensa para Política Espacial del Departamento de Defensa de Estados Unidos, advirtió que Rusia aún podría evadir el bloqueo. Actualmente hemos contrarrestado el uso ruso, pero estoy seguro de que Rusia buscará explotar Starlink y otros sistemas comerciales de comunicación. Será un problema constante. Creo que entendimos bien y hallamos buenas soluciones para Starlink y Ucrania. Plum tenía razón. Meses después del anuncio del Pentágono, surgieron más pruebas en Ucrania de que Rusia usaba drones con Starlink y parecía que el problema persistiría. De hecho, en 2024 solo empeoró. La evidencia mostró que decenas de miles de receptores Starlink seguían entrando de contrabando a Rusia
desde países como Turquía, Asia Central y Medio Oriente. Una vez que llegaban a las líneas del frente, esos mismos receptores les facilitaban mucho la vida a las tropas rusas y a sus oficiales al mando. Podían usarlos para aumentar el alcance, precisión y resistencia de sus drones de ataque ante contramedidas electrónicas, volviéndolos más efectivos y letales. Los oficiales rusos también aprovecharon el Internet satelital de Starlink para disfrutar de mapas del campo de batalla en tiempo real, con información actualizada sobre las posiciones de las tropas e imágenes del terreno, para así poder coordinar a sus soldados y recursos de manera más fácil y eficiente. Un experto ucraniano en guerra cibernética, conocido como Goldfinger, resumió la situación a los reporteros. Desde 2025, empezaron a usar Starlinks para controlar sus grandes drones y darles mayor precisión en los ataques, dándoles una ventaja para evadir nuestros sistemas antidrones. Así que se estaba volviendo más importante y peligroso para nosotros. La situación se veía cada vez más sombría. A principios de febrero de 2026, Ucrania estaba tambaleándose después de una campaña de bombardeos larga y especialmente intensa por parte de los rusos, combinada con los efectos devastadores de un invierno largo y frío, con apagones frecuentes, mientras enjambres de drones del Kremlin atacaban subestaciones e instalaciones energéticas en todo el país. Yaroslav, un oficial de inteligencia de la 128ª Brigada Pesada Mecanizada de Ucrania, admitió que las perspectivas de su país en ese momento no eran las más alentadoras. El enemigo intentaba infiltrar sus unidades mediante operaciones de asalto indirecto, especialmente aprovechando el mal clima para mover su infantería entre nuestras posiciones y continuar su avance. Él y su brigada trataban de repeler los ataques rusos cerca de Zaporilla, en el sureste de Ucrania. En ese momento, más al este, las fuerzas rusas también avanzaban gradualmente hacia la ciudad de Ulyanovsk, mientras que los defensores ucranianos eran empujados hacia atrás en lugares como Pokrovsk, Limán y otros sitios. Entonces SpaceX hizo algo que cambió toda la situación por completo. Kiev solicitó a la empresa un nuevo requisito de registro para terminales Starlink en Ucrania. La empresa aceptó y lo implementó rápidamente. De repente, cualquier persona que quisiera acceder a los servicios de Starlink en cualquier parte de Ucrania, incluyendo territorios ocupados y zonas de combate, tenía que acudir a un centro de servicio autorizado en territorios no ocupados y presentar su pasaporte. Si no lo hacían, sus dispositivos simplemente no funcionarían. Para Ucrania, fue una gran victoria y un punto de inflexión sumamente importante. Para Rusia, fue una catástrofe. En un instante, muchas tropas, unidades y comandantes quedaron cegados, y hasta los funcionarios rusos admitieron que esto impactó drásticamente sus operaciones. Andrei Medvedev, por ejemplo, el vicepresidente de la Duma de la ciudad de Moscú, recurrió a Telegram para decir que, como resultado de las acciones de SpaceX, en lugar de un ataque planeado contra el enemigo, tenemos un desastre infernal. Blogueros militares rusos como Alexander Slatkov se enfurecieron en línea y reconocieron que perder acceso a Starlink genera grandes dificultades. Y el canal de Telegram Dos Mayores, que escribió: el fascista amado por millones, Elon Musk, sirve a los intereses de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto puede explicar la falla masiva de terminales que comenzó ayer por la tarde en el frente. De esta manera, el genio adorado por los liberales una vez más ayudó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a matar a nuestros soldados. Otros blogueros militares señalaron que Rusia estaba intentando encontrar una solución al problema, pero que por el momento no hay una alternativa viable a Starlink. Agregaron que el Kremlin estaba considerando opciones como técnicas para evitar el proceso de registro o un cambio hacia el uso de satélites chinos, pero confirmaron que tomaría bastante tiempo para que cualquiera de esas posibles soluciones se hiciera realidad. El tiempo es un recurso muy valioso para las tropas rusas en el frente. La mayoría de ellos solo sobrevive unos días en las zonas de muerte antes de resultar heridos o algo peor. Y no pueden darse el lujo de esperar a que las autoridades encuentren una manera de solucionar este problema. Así que se desesperaron y un grupo de hackers ucranianos aprovechó al máximo esa desesperación. Ahora, una nota rápida al margen. Por eso hacemos The Military Show, para explicar cómo se mueve realmente el poder. Si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Ahora, algunos rusos se dieron cuenta de que la única forma de recuperar el servicio de Starlink era encontrar una manera de registrar sus terminales. No podían hacerlo ellos mismos, pues implicaba entrar en territorio ucraniano y conseguir pasaportes ucranianos, lo cual era muy arriesgado. Buscaron ucranianos dispuestos a ayudar y ofrecieron mucho dinero a quien registrara las terminales a su nombre para restaurar comunicaciones. Fue una medida desesperada, pero para las tropas era la única opción. Sin embargo, no notaron que sus solicitudes atrajeron la atención de la División 256 de Asalto Cibernético,
un equipo de especialistas ucranianos en guerra cibernética, liderados por Goldfinger, un exsoldado que fue herido en combate, pero decidió seguir sirviendo a su país en el ámbito digital como hacker. La división vio una oportunidad para tender una trampa a los rusos que podría cambiar la guerra y salvar muchas vidas. Decidieron hacerse pasar por un grupo de ciberdelincuentes y comenzaron a contactar a las tropas rusas desesperadas, ofreciéndoles registrar sus receptores de Starlink en Ucrania a cambio de un pago en criptomonedas. Cuando alguien caía en la trampa, iniciaba la estafa. Los hackers ucranianos llevaban a sus víctimas cada vez más adentro de la trampa, comenzando por pedir datos mundanos como los números de serie de sus dispositivos. Todo esto parecía normal y no particularmente riesgoso para los rusos, así que siguieron adelante y enviaron sus datos. Luego, los hackers fueron más allá, pidiendo información adicional. Finalmente, una vez que realmente habían recibido el pago de los rusos por sus servicios, pasaron a la etapa final de su plan, pidiéndoles a los soldados sus coordenadas GPS exactas. A este punto, muchos soldados rusos ya estaban convencidos de la idea. Ya habían pagado y dado mucha información, así que accedieron a la solicitud, proporcionando voluntariamente datos precisos sobre sus ubicaciones. Desde ahí, los hackers solo debían dar la información a las unidades militares ucranianas en el frente, quienes podían infiltrarse y destruir a los rusos fácilmente. Es un truco descarado, pero funciona. La División 256 informa que más de 2.600 rusos han caído de lleno en la trampa y han revelado su ubicación. Esto ha permitido al ejército ucraniano identificar coordenadas de puestos de mando rusos, posiciones de pilotos de drones, concentraciones de tropas y cuarteles generales. El periodista de investigación Maxim Tucker, quien hizo todo un documental sobre estos geniales hackers ucranianos, proporcionó datos adicionales sobre cómo funciona su estafa durante un episodio del podcast Times Radio Frontline. Explicó que el equipo, compuesto por solo 6 personas, diseñó un chatbot de inteligencia artificial que realiza la mayor parte del trabajo, contactando a rusos y recopilando sus datos. Esto les permite atacar a muchas fuerzas enemigas, aunque sean un grupo pequeño. Agregó que los hackers también actúan usando distintas técnicas para infiltrarse en correos electrónicos rusos o usando perfiles femeninos falsos generados por inteligencia artificial para obtener información de las tropas rusas sobre sus posiciones y movimientos. Esto amplía la inteligencia de Ucrania y da una imagen más clara del campo de batalla. En cuanto los hackers descubren algo importante, lo transmiten a los centros de mando militar. Tucker incluso grabó el momento exacto en que llegó una llamada a un puesto de mando del propio Goldfinger, revelando que un soldado ruso se estaba escondiendo cerca. Él explica que cuando los equipos de Ucrania reciben este tipo de información, no simplemente envían drones de inmediato ni bombardean esas áreas sin verificación. Evitan dañar civiles o desperdiciar recursos. Por eso vigilan primero para confirmar que los rusos estén ahí antes de decidir qué hacer. En su artículo para The Times, Tucker cita un ejemplo en el que Yaroslav, de la Brigada Mecanizada Pesada 128, recibió coordenadas de la División 256 y las trazó sobre imágenes de reconocimiento, ampliando la imagen para examinar el área exacta donde se cree que están los rusos. Pronto detecta las señales reveladoras de tropas enemigas, incluyendo huellas recientes y montones de ramas que camuflan su refugio. Yaroslav confirmó la información y envió las coordenadas a los operadores de drones ucranianos, quienes atacaron el refugio con precisión. Yaroslav y otros oficiales observaron la transmisión en vivo mientras un dron kamikaze chocaba contra el techo de la estructura, haciendo que todo el refugio se viniera abajo sobre los rusos que estaban acurrucados adentro. Momentos antes del impacto, la cámara del dron detecta algo más: una antena parabólica en el techo del edificio, que no apunta al cielo, sino hacia una aldea cercana. Esto también se ha vuelto algo común en las posiciones de primera línea. Una vez que SpaceX cortó el servicio de Starlink, los rusos empezaron a usar antenas parabólicas para crear puentes Wi-Fi entre las unidades y así poder comunicarse. Por un lado, es una forma innovadora de sortear el problema. Por otro lado, también facilita aún más que Ucrania descubra dónde se esconden los rusos. Solo busquen las antenas parabólicas, vean su dirección y sigan esa línea para hallar más tropas. Yarrow señaló que, incluso tras dar su ubicación a los hackers, muchos rusos siguieron en el mismo lugar un tiempo, permitiendo a Ucrania localizarlos y eliminarlos. Hay varias explicaciones posibles. Tal vez algunos soldados rusos sean demasiado tontos para notar que los engañaron. Alternativamente, podrían entender que están siendo estafados, pero tienen demasiado miedo para admitirlo ante sus superiores o compañeros de escuadrón, así que se quedan callados y esperan que el error no resulte fatal. En algunos casos,
Los rusos pueden querer reubicarse, pero simplemente no pueden hacerlo, porque están ubicados en lugares tan peligrosos, con drones ucranianos zumbando por encima, buscando cualquier señal de movimiento. Muchas de estas tropas están siendo aniquiladas por su ingenuidad, facilitando la labor de los operadores de drones ucranianos. Operadores como Katerina, de 23 años, y embarazada de 4 meses, con quien Tucker se reunió. Ella se enlistó en el servicio militar tras presenciar los horrores causados por los ocupantes rusos en su pueblo el primer año de la guerra. Mis vecinos del pueblo sufrieron durante la ocupación. Algunos hombres fueron hechos prisioneros y uno murió torturado. Lanzaron granadas a los sótanos donde la gente, aterrorizada, se escondía. Algunas personas murieron. Ahora, ella es una de los muchos pilotos de drones que usaron datos obtenidos por los hackers para eliminar soldados del Kremlin, frenar avances enemigos y debilitar su maquinaria militar, ataque tras ataque. Solo siento sed de venganza por todo lo que han hecho y hacen. Protejo a mis hermanas, hermanos, sobrinos y a todos los niños en Ucrania que sufren por la agresión rusa. Hago esto para que mis hijos vivan en paz en el futuro. Entonces, ¿qué tan efectivo ha sido este método? Aunque Tucker admite que no se puede calcular el número exacto de bajas rusas causadas por esta operación, los combatientes ucranianos en el frente han sentido sus efectos. Revelan que los ataques rusos contra las líneas ucranianas han disminuido en un asombroso 45% desde que se apagaron los terminales de Starlink y comenzó el hackeo. Tucker afirma que gracias a esto se han salvado muchas vidas y otras brigadas cibernéticas en el frente han aprendido mucho de la División 256. Algunos ya imitan sus métodos para recolectar más datos de Starlink y realizar ataques aún más devastadores a sus enemigos. Es poco probable que este método funcione siempre. Los rusos se darán cuenta y menos tropas revelarán su ubicación. Sin embargo, los hackers ucranianos son persistentes. Trabajan en nuevos trucos para sorprender al enemigo y usan más tecnologías de inteligencia artificial, como identidades falsas creadas con IA o herramientas de hacking de IA, para mejorar sus operaciones. Esto les permitió infiltrar correos de funcionarios del Kremlin y empresarios en Moscú, además de localizar fábricas de armas rusas que luego fueron atacadas con misiles de largo alcance. En resumen, aunque estos equipos cibernéticos no estén en las líneas del frente disparando rifles u organizando ataques de artillería, siguen teniendo un impacto extraordinario en esta guerra, usando pensamiento innovador y poco convencional para causar caos, confusión y colapso en las filas del Kremlin. La información reciente muestra que el colapso de Rusia es mayor de lo esperado. Puedes aprender más en este video. O bien, mira este video para ver cómo incluso los nacionalistas rusos más radicales y antiguos leales están volviéndose en contra del presidente del país, Vladimir Putin. Y para más noticias, información y análisis militar, suscríbete a The Military Show hoy mismo.